habitaciones, que se transmite de lunes a jueves por esta tu emisora Radio Bonao, bendición la indetenible, desde Bonao, ciudad de Dios, para el país dominicano y el mundo. Tu hermano Ángel Rafael Cisnero. Vamos hoy a tener la palabra en el capítulo 18 de Ezequiel. Capítulo 18 de Ezequiel. Dice la palabra en su encabezamiento: el alma que pecare morirá. Ese es el título de ese capítulo. El alma que pecare, esa morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Podemos entender eso, ¿verdad? Que si usted se chupa un limón al hijo suyo, no es que le va a salir el agrio en la boca. Él va a sentir, usted va a sentir el agrio, pero su hijo no. Y eso es lo que dice la palabra. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Era un refrán que tenían los judíos. Y Dios lo coge de ejemplo, ese refrán, y le amonesta, le dice: ya no tendréis más que usar este refrán. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El que se comió su uva agria va a tener él la dentera. No el vecino, no el hijo, no la madre, no el padre, sino el que tomó la uva. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegase a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriese al desnudo con vestido, que no prestare a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Aquí hay una enseñanza que nos vamos a detener un chin en ella. Que no cometiere robo, y que no diere su pan, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido.
que no prestare a interés ni tomare usura. Dios odia a los usureros, porque muchas veces una persona, por tener una necesidad, hipoteca su casita, hipoteca su motor, hipoteca una prenda. Pero ¿qué pasa? Que no puede sacarla a tiempo y le dan 10 días o no sé cuánto. Y cuando no la llevan, pues se le perdió la prenda. Es decir, le está sacando parte de su vida, porque le está cercenando el medio que tiene para vivir o para estar. Entonces dice la palabra: en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El que andare ordenadamente y que a la vez pudiese andar en justicia. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, vivirá. ¿Vivirá este? Dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no devolviere, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardares mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Lo que hizo el padre lo va a pagar él, pero él está libre de condena. Recordemos, aquí este es el libro de la ley. Este es Ezequiel, donde todavía estamos viviendo por ley en ese tiempo. Allí todo estaba escrito para cómo el hombre debía conducirse. Y mire qué bien lo detalla aquí el Señor. Y dice: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque el hijo hizo según el decreto y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo
no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces nos habla ahora de la justicia de Dios. La justicia de Dios es darle a cada quien lo que le pertenece. No quitarle a uno para darle a otro. Ok, tú cometiste el pecado, pero vamos a condenar a fulano por ti, como hacen los jueces de estos tiempos, que le llevan el criminal y castigan al doliente del criminal muchas veces, o le echan la culpa, fue en defensa propia o algo así, y lo libertan. Pero Dios a cada quien le da lo que le pertenece. Por eso Él nos pide que andemos en sus estatutos, que andemos en sus decretos, que vivamos en justicia, para entonces nosotros ser tenidos como tal, justo, conforme a la palabra, conforme a lo que nos manda. Mas el impío, dice, el camino de Dios es justo, en el verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mire esto, ya en el Antiguo Testamento se habla del perdón. ¿Y en qué forma? No habla ahí, no usa la palabra perdón, pero implícitamente está dicho. Mas el impío, si se apartare, es decir, si se arrepintiere de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el decreto y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Hay perdón para el impío, hay perdón para el ladrón, hay perdón para el asesino, hay perdón para el violador, hay perdón para cualquier pecado que haga un hombre, pero hay un requisito. Primero, reconocer que hizo el pecado, cometió el pecado. Segundo, dolerle eso que hizo y arrepentirse. No debía hacerlo, y por tal, Señor, yo me arrepiento de esto, perdóname. No debía hacerlo, y eso le duele en lo profundo de su alma. Y dice, no debía hacerlo, me equivoqué, fallé. Entonces Dios tiene eso en cuenta y te perdona, nos perdona. Pero ¿qué sucede? Que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice la palabra en verso 23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de su camino. Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es que se aparte de su camino. Cuando aquí habla de morir, está hablando de morir a la vida eterna, de morir su alma. ¿Por qué? Porque cometió la injusticia y no sintió el dolor. Cometió el pecado y no se arrepintió. Por esto, entonces,
él va a morir. Pero si por lo contrario hace lo que dice la palabra, que se arrepintiere, entonces vivirá, dice el Señor. Mas si el justo se apartare de su justicia, oiga eso, si el justo, usted ha sido justo 100 años, pero a lo último usted se descarría y no se arrepiente, usted se aparta y no se arrepiente, sigue ahí en su pecado, entonces para usted hay problema. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Naturalmente, tenemos aquí el nuevo pacto. En el nuevo pacto es más clara la misericordia de Dios, es más claro el perdón. Dice en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de aquello que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, que lo dice ahí, en la ley, y por los profetas. La ley lo testifica, la ley lo dice ahí, que el perdón viene. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Antes los judíos creían que solo ellos tenían derecho a la salvación. Solo ellos tenían derecho a tener comunión con Dios. Pero cuando Jesús vino, el velo del templo se rasgó en su muerte cuando expiró en la cruz. Y ese velo, que era el que distanciaba a Dios del hombre, ese velo se rasgó. Se rasgó para que entonces el gentil como el judío pudiésemos entrar directamente a Él y llevar nuestra plegaria, nuestra demanda, nuestra oración y llevar nuestra adoración al Padre. Dice la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, dominicanos y rusos, todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 23 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que aparece Jesucristo. Entonces dice el verso 24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados y somos a la vez redimidos, porque la sangre de Cristo es la ofrenda que el Padre recibe para el perdón del hombre. Como todos pecamos, no podíamos
presentarnos a Dios y recibir el perdón si no había el pago por esa transgresión. Y el pago era la sangre. Pero usted no podía dar su sangre, ni yo tampoco, porque nuestra sangre está contaminada. Pero vino el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, y dio su sangre por usted y por mí. Y ahora esa sangre está delante del Padre como ofrenda, como un arreglo floral que se ponga delante de una mesa. Así está la sangre de Cristo allí, presente para que usted y yo, a través de creer en Cristo, podamos entonces ahora recibir el perdón de nuestros pecados. Dice de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. La propiciación es el pago. A quien Dios puso como pago, como el que iba a firmar el cheque, el pago por nuestras rebeliones. Jesús hizo la propiciación. Jesús hizo el cheque dando su sangre, que no está contaminada, porque nuestra sangre contaminada no podía resolver el problema. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Es decir, usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que dar su sangre. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo como propiciación. Usted lo que tiene es que obedecer la palabra, vivir para Dios, andar en justicia, arrepentirse de sus pecados y convertirse al Señor. El arrepentimiento puede llegar, pero la palabra nos dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasa por alto todo aquello que nosotros hayamos hecho en la vida cuando venimos a Jesús. Cuando entregamos nuestra vida, cuando nos declaramos pecadores y pedimos perdón, entonces dice la palabra que Él, por su paciencia, perdonó los pecados pasados. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque aún usted buscando a Cristo y usted se sigue pecando, no es Cristo el pecador, es usted, soy yo, es el que se desvió y sigue en los caminos que están ya cerrados y usted lo abre de nuevo con su actuación. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, el tiempo llegó. Fue tu hermano Ángel Rafael Cisneros en tu espacio Luz en sus habitaciones